Cuando el templo, los sacerdotes y los religiosos olvidaron la conexión con la realidad, apareció la voz de los sabios que habló por medio de las palabras del predicador de Eclesiastés en el año 300 a.C., precisamente para evidenciar el verdadero sentido de la existencia y de la vida. El que escribe el libro de Eclesiastés dirá: he visto todas las cosas que se hacen bajo el sol, y fíjense, todo es vanidad y querer atrapar el viento. Con estas expresiones comienza a presentarse este diario de reflexiones donde el escritor de Eclesiastés, que también es conocido como el Coelet, el que colecciona los dichos de sabiduría, nos presenta diferentes realidades. Lo primero que debemos considerar es que quien escribe estos textos se encuentra en un lugar de privilegio. Se encuentra desde Jerusalén, desde la ciudad que en esa época es el centro de ciertas cuestiones. Es la época donde la ciudad está en paz. Es la época donde se desarrolla la sabiduría. Es la época donde no hay guerras. Es la época donde ya está todo construido. Era también la época del mayor éxito económico de la ciudad. Y ante eso se levanta la palabra de estos sabios, ante la soberanía del templo, que en la figura del sumo sacerdote de la ciudad no solamente presidía los asuntos de la religión, sino que también era el que presidía el cobro de los impuestos. Ante esos costos de la vida, ante los lujos y los privilegios de la ciudad, aparecen estos sabios para declarar que este modelo es sostenido producto de aquella gente que vive en el campo y que sobrevive solamente para sostener este modelo que se vive en las grandes ciudades. La paz, la sabiduría, los tiempos de silencio, la ciudad en su mayor esplendor tiene como contrafuente el sufrimiento de los campesinos que gritan a través de la sabiduría que en palabras de Eclesiastés se define en el siguiente relato. El trabajo sirve para la felicidad del hombre, no para que otros gocen del trabajo ajeno. De esta forma, los dichos de Eclesiastés coleccionan la crítica frente a la explotación, frente al desconcierto, frente al desconsuelo de aquellos que viven en el campo, sosteniendo esta realidad que vive Jerusalén, que parece ser una realidad esquizofrénica. Lo segundo que el texto nos plantea es una redefinición de la existencia. Precisamente el libro de Eclesiastés va a insistir en que al final todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Va a ser el dicho que recurrentemente va a aparecer en el texto. Y esta es una invitación para que el pueblo vuelva a identificar que efectivamente la transitoriedad de la vida tiene y recobra sentido específicamente cuando pareciera ser que nos olvidamos que somos pasajeros, que somos vulnerables, que estamos expuestos a los fracasos, a la vida y a la muerte. Y un tercer elemento
que el texto de Eclesiastés va a presentar con profundidad es el hecho de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Pero la mirada no está puesta solo en cómo administramos el don del tiempo que se nos ha confiado, sino que lo que va a plantear el escritor bíblico es que el tiempo o la utilización del tiempo depende de Dios. No nos podemos adelantar a los acontecimientos, porque el dueño del tiempo es Dios. Y a lo que nosotros nos resta es ser pacientes, esperar, seguir sembrando y esperar en que Dios haga algo en su tiempo y no en nuestro tiempo. Es por eso que la palabra de la sabiduría es una invitación a redefinir nuestra existencia y a descubrir cómo en ella hay voces de hombres y mujeres que vivían al otro lado viviendo el desconsuelo y la desesperanza de una realidad que era una mentira. Tengo 3 preguntas para la reflexión. Nuestra comodidad, nuestros privilegios, nuestra zona de confort, muchas veces no nos permite observar la realidad. ¿Qué elementos debemos perder para volver a ser sensibles al sufrimiento del otro? ¿Qué cosas debemos considerar para no perder de vista el sufrimiento de los demás? La existencia nuestra muchas veces se traduce, como lo dice el texto de Eclesiastés, en querer atrapar el viento. ¿Cómo aprendemos nosotros a vivir la vida sin esa dificultad? Y lo tercero, ¿cómo vivimos el conflicto de que todo tiene su tiempo en una era moderna donde pareciera ser que lo instantáneo y lo que está pronto es lo más importante? ¿Cómo aprendemos a descubrir el valor del tiempo a la luz de la paciencia, a la luz de no desmayar y a la luz de seguir sembrando, aunque no lleguen los frutos que esperamos? Que la palabra del predicador nos impute a preguntarnos el sentido de la vida en este tiempo.